Bien, hoy vamos a realizar el segundo video. Este es el segundo video, la segunda parte de buscando el mejor predictor de los valores observados, y teníamos como el modelo la regresión lineal, y esta es la segunda parte, aquí donde vamos a aprender ya más en detalle cuál es la importancia de la regresión lineal en la predicción de los valores que nosotros observamos en la vida real, y que después lo modelamos a través de modelos matemáticos y estadísticos. Entonces, en esta parte vamos a ver el significado de la regresión lineal como modelo econométrico, ya un poco más en detalle, y vamos a hablar de la validez de la regresión lineal como modelo econométrico. Habíamos nosotros en el video anterior habíamos hablado principalmente de una muestra en la que se le había tomado el peso a 4 personas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 personas, y decíamos que la primera persona pues daba un peso de 160, la segunda de 140, la tercera de 125 y la cuarta de 115, lo que nos daba una línea, ¿verdad? A medida que vamos avanzando en la X, y la X son los sujetos a los que les preguntamos el peso, vamos viendo una tendencia de que a medida que vamos preguntando, el peso iba disminuyendo, ¿verdad? Nosotros no sabemos exactamente por qué pasó eso, es la muestra que tal como se dio. Lo importante es que tenemos una tendencia, y nosotros, utilizando solo el valor de Y, o sea el peso, ¿verdad?, obtenemos la media, y ese es nuestro predictor de todos los valores de Y. Eso significa que cuando el peso es 160, la media va a predecir 135, que es la media acá. Cuando el peso es 140, la media va a predecir 135. Cuando el peso es 125, la media va a predecir 135. Y cuando el peso es 115, la media va a predecir 135. Si nosotros vemos estos errores, ¿verdad?, de predicción, porque es un error de predicción, pues el hecho de que la media prediga un valor cuando el valor observado es otro. Estos segmentos verdes son realmente los errores, ¿verdad?, de la predicción de la media con respecto a los valores observados. Entonces la media, pues como podemos ver, tiene cierta deficiencia, ¿verdad? Y estas diferencias nosotros las denotamos YI, ¿verdad? O sea, esto sería Y1 menos la media, Y2 menos la media, ¿verdad? El valor observado menos el valor que nos predice la media, ¿verdad? Y vemos que aquí los valores observados son subestimados por la media, y en este lado los valores observados son sobreestimados por la media. Estos valores son muy importantes porque estos valores constituyen la base de la varianza, de la estimación de la varianza de esta media, de esta variable. Debemos recordar que en la varianza estos valores nosotros los elevamos al cuadrado para matar, ¿verdad?, la negatividad y las positividades. Todos los valores son positivos, los elevamos al cuadrado y después los sumamos y los dividimos entre el número de observaciones menos 1, y eso es lo que nosotros denominamos la varianza del modelo. Bien, hay otra manera de utilizar una línea recta. Nosotros podemos ver que la media es una línea recta, pero podríamos utilizar una línea recta, digamos, que vaya siguiendo la tendencia, vaya siguiendo más de cerca los valores. Tracemos esa línea, ¿verdad? Y esta línea, cuando tiene este tipo de pendiente, nosotros comenzamos a ver de que hay una pendiente y hay un intercepto, y entonces esto es una línea recta que tiene pues la formulación de un intercepto más una pendiente multiplicado por un valor X. Y podemos ver de que si nosotros trazamos la diferencia ahora entre la línea recta y el valor observado, los segmentos rojos, estos segmentos rojos son mucho menores que los segmentos verdes. Entonces, en el caso de estos datos, una línea recta de esta manera, la línea roja, es la que se ajusta mejor a lo que nosotros estamos viendo en la pantalla, en lugar de solo la media, ¿verdad? Y esta línea recta es lo que nosotros le llamamos una línea, más adelante vamos a explicarlo mejor, una línea de regresión.
Bien, la diferencia entre los valores observados y los valores que tenemos en la línea roja, ¿verdad? En esta línea recta nosotros le llamamos residuales, y es un E con un sombrerito, entonces es YI menos el valor predicho. Este valor es este valor que está acá, ¿verdad? Entonces, en el caso del peso, es el valor observado 160, la recta nos predice 157.5, esto porque yo lo estimé, lo sé, ¿verdad? En el caso cuando el peso es 140, la línea recta nos predice 142.5. En el caso de cuando el peso es 125, la línea recta nos predice 127. Y en el caso de los 115 nos predice 112.5. ¿verdad? Entonces, por lo general hay 2.5 libras de diferencia entre el valor predicho y el valor que se observó realmente. Estos errores elevado al cuadrado, ¿verdad? Que son utilizados en el numerador de la nueva varianza que vamos a estimar, que es la varianza de la línea de regresión o de la línea recta. Entonces, nosotros observamos es la suma de estos valores, ¿verdad? Estos 4 valores en este caso, elevados al cuadrado, y lo dividimos entre n menos k. ¿Y qué es k? K es el número de parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Pues el intercepto y la pendiente. Entonces, como son 4 observaciones, n menos k va a ser 2 acá. Como aquí solo es la media lo que se utiliza, ¿verdad? Para estimar estos valores, n menos 1 nos da 3. Entonces, un poquito diferente, ¿verdad? Pero no deja de tener, digamos, similitud en el planteamiento. Aquí vemos que es YI menos la media, porque la media es un solo valor. Pero en el caso de la regresión, cada punto tiene su propio valor predicho. Entonces es YI menos el valor predicho I, ¿verdad? Entonces es Y1 menos el valor predicho 1, Y2 menos el valor predicho 2, Y3 menos el valor predicho 3 y Y4 menos el valor predicho 4. Lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos entre n menos el número de parámetros, que son 2, y eso es la varianza de la regresión. Entonces, si lo vemos desde ese punto, se podría decir con certeza que el investigador se encuentra frente a la elección entre dos modelos de predicción. El modelo de la media de Y, ¿verdad? En el que nosotros sabemos que Y es la media más el error. O puede ser la media menos el error, pues porque el error puede ser negativo, ¿verdad? Puede ser que la media sobreestime o subestime, ¿verdad?, el valor de Y. Y el otro modelo es el de regresión lineal, donde tenemos que Y es realmente el valor predicho en ese punto más el error en ese punto, ¿verdad? Entonces aquí solo tenemos un valor. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? El ejemplo, 4 valores de predichos. Aquí solo es un valor predicho, es la media. Aquí son 4 valores predichos porque en cada punto obtuvimos un valor predicho. O, ¿verdad? Podemos decir que Y es igual al intercepto más la pendiente multiplicada por X más el error, ¿verdad? Ya que el valor predicho, ¿verdad?, es igual al intercepto más la pendiente multiplicada por X. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista básico, ¿verdad?, es la media más el error, el valor predicho más el error. Entonces, realmente todo gira alrededor del error. ¿Quién genera el error más pequeño, ¿verdad? Entonces, el modelo con la menor varianza, o sea, con los menores errores E o el residual, este es el error E y este le llamamos nosotros residual para diferenciar cuál es cuál, debe ser elegido. Hablando de errores y varianza, debemos recordar que la suma cuadrada de dichos errores constituye, como mostramos en la fórmula anteriormente, ¿verdad?, el numerador de la fórmula de la varianza. En el caso del modelo de la media, esta suma es YI menos la media elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos acá la fórmula de la varianza, ¿verdad? Entonces YI menos la media elevado al cuadrado, sumados todas estas diferencias entre n menos 1 nos da la varianza de solo la variable Y. En el caso de la regresión, esto es, ¿verdad?, YI menos el valor predicho I elevado al cuadrado, ¿verdad? Y la fórmula de la varianza en este caso se vuelve, ¿verdad?, YI menos Y predicho I elevado al cuadrado, ¿verdad? Se suman y se divide sobre n menos el número de parámetros, que ya les decía que es 2 en este caso, que es el intercepto y la pendiente. Y eso es la varianza de la regresión. O sea, el planteamiento es muy parecido entre las dos varianzas.
La varianza tiene una fórmula siempre parecida, pero las diferencias las tomamos de diferentes puntos. En este caso la tomamos del valor observado hacia la media y en este caso del valor observado hacia el valor predicho por la recta, ¿verdad? Por lo tanto, el modelo que minimiza esta suma de cuadrados es el modelo indicado. De ahí el otro nombre que en la literatura se le da modelo de regresión, modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Esto para que lo conozcan desde ya, ¿verdad? O sea, se supone que en general el modelo de regresión lineal minimiza esta suma de cuadrados cuando se compara estadísticamente con el modelo de la media. Ahora, en las clases de estadística, ¿verdad? Nosotros aprendimos que en el caso de la muestra de una variable se hacen pruebas de hipótesis para evaluar estadísticamente si la media muestral es la media poblacional, o sea, o si es mayor, menor o es diferente que la media poblacional. Eso lo aprendimos al realizar las pruebas de hipótesis de una o dos muestras para evaluar si proceden de una misma población y también, ¿verdad?, las diferentes hipótesis alternativas que tenemos acá. Aquí surge la pregunta, ¿eh? ¿Cómo se evalúa estadísticamente la validez del modelo, el valor predicho, ¿verdad?, el intercepto más la pendiente multiplicado por X como modelo predictor de Y? O sea, ¿cómo se evalúa estadísticamente la regresión lineal como predictor de Y? En el caso de la regresión lineal, el valor predicho una media de los potenciales valores predichos que pudo haberse generado con respecto a Y, dado los valores de X. Ya lo vamos a entender esto, ¿eh? Por lo tanto, la media, el valor predicho, ¿verdad?, va cambiando con los valores de X. Gráficamente eso se puede ilustrar de la siguiente manera. Nosotros podemos salir a la calle y preguntarle otra vez el peso a 4 personas. Tenemos una variable Y2 ahora, ¿verdad? Y supongamos que salimos a la calle y le preguntamos otra vez el peso a las personas. Y supongamos que siempre está esa tendencia que va reduciéndose el peso a medida que vamos preguntando a la persona. Pero le volvemos a preguntar a la persona 1 y nos dice que su peso es 175, la 2 143, la 3 120 y la 4 110. Y aquí tenemos pues la primera, segunda, tercera y cuarta. Si nosotros graficamos estos 4 puntos, ¿verdad?, nos quedan estos puntos azules, nos quedan más o menos así. No vamos a graficar la media acá, sino que vamos a graficar una recta que por lo menos se acerque lo más posible a estos 4 valores. Bien, ya lo hicimos. Ahora supongamos que vamos a la calle otra vez y preguntamos otra vez a 4 personas los 4 valores de su peso. Y supongamos que seguimos la misma tendencia pero que los valores son distintos. Y vamos a retomar pues la muestra que estábamos trabajando inicialmente. La primera nos dice 160, la segunda 140, la tercera 125, la tercera 115. Y el color muestra, ¿verdad?, el color de los puntos que el color de la muestra, pues, ¿verdad? En este caso Y, muestra el color de los puntos que vamos a denotar en el gráfico. Aquí tenemos 4 puntos, ¿verdad?, verde, 4 puntos y trazamos una línea recta que se acerque lo más posible a los 4 puntos, que minimice la distancia entre el punto y la recta, ¿verdad? Supongamos que salimos una tercera vez y le preguntamos otra vez a 4 personas y la tendencia se mantiene pero los pesos difieren, ¿verdad? Siempre. La primera nos dice ahora 165, la segunda 128, la tercera 113 y la cuarta persona nos dice 112. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tracemos esos 4 puntos otra vez en este gráfico y podemos ver, ¿verdad? Aquí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora tracemos una recta que sea lo más aproximado posible a esos 4 puntos, que minimice pues la distancia al ojo, ¿verdad? La distancia entre la recta y el punto, la recta y el punto, la recta y el punto, la recta y el punto. Y según pues nuestro ojo, eso es lo que minimiza la distancia. Ahora, hemos hecho 3 muestras y nos han dado 3 líneas diferentes. ¿Cuál será la línea verdadera? ¿Cuál será realmente la línea que sea la de la población, ¿verdad?, en cuanto al peso? Entonces, supongamos que como tenemos estas 3 muestras, podemos decir que la media de esas 3 muestras va a ser, en este caso, más cercana a la media de la población. Y trazamos esta línea recta como un ejemplo, ¿verdad?, como una aproximación de lo que es la línea media, ¿verdad?, de las 3 líneas rectas que tenemos. Bien, ahora podemos ver lo siguiente, antes de poner esto. Podemos ver que
cuando tenemos X no cambia, 1, 2, 3, 4, o sea, son diferentes sujetos, pero nuestro primer sujeto, nuestro segundo sujeto, nuestro tercer sujeto y cuarto sujeto que le preguntamos. Los X no cambiaron, son 1, 2, 3, 4. ¿Qué cambió? El peso, ¿verdad? Y ese peso nos dio más alto la primera vez, la segunda vez más bajo, la tercera vez más bajo, así, ¿verdad? Diferentes valores, a veces subió, a veces bajó, ¿verdad? Entonces quiere decir que los pesos, dado los Y, tienen también una distribución, ¿verdad? Y se distribuyen, y este es el valor medio, pero puede ser que estén distribuidos hacia arriba y hacia abajo, o sea, Y se va a mover hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? En estos valores. Este salió bastante retirado, estos están bastante retirados de la distribución, ¿verdad? Pero este los cubre los tres, este cubre 2, este cubrió 2, 2 y 2 quedaron fuera en este caso, ¿verdad? Entonces, ahora, la verdadera línea recta de la población tiene también sus parámetros centrales, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí teníamos todas las líneas rectas, digamos que las trazamos al ojo. Supongamos que ahora ejecutamos los comandos para obtener el intercepto y la pendiente. Entonces lo hacemos para la primera muestra, ¿verdad? Que recibimos, que la tenemos aquí colorada en verde, ¿verdad? Los valores los tenemos en verde, los puntos en verde en el gráfico, y si acordamos, ¿verdad? Era 172.5 menos 15, ¿verdad? Era 172.5 menos 15. Este era el intercepto y esta es la pendiente. Bien, ahora la segunda muestra, pues la llamamos Y2, ¿verdad? Tenemos el intercepto es 191 y la pendiente es menos 21.8. Entonces, si podemos ver, ya podemos ir comparando que a medida que vamos tomando una nueva muestra, los parámetros B0, ¿verdad? La pendiente y el intercepto van cambiando. Una tercera muestra y la llamamos Y3 y tenemos que ahora el intercepto es 173 y la pendiente es 17.4. Bien, entonces nos queda 173 menos 17.4. Ahora, aquí teníamos las líneas, ¿verdad? Trazadas, ahora ya sabemos cuáles son sus parámetros estimados, ¿verdad? La línea azul 173 menos 17.4, la línea verde 172.5 menos 15 y la línea roja 191 menos 21.8. Pero ¿cuál de estos tres valores de cada uno, ¿verdad? El intercepto y los tres valores de la pendiente son los verdaderos, ¿verdad? Bueno, nosotros habíamos trazado una línea por el centro, ¿verdad? De estas tres líneas y de alguna manera también habíamos trazado los valores en los cuales estaba moviéndose Y dado los X, ¿verdad? Y la línea recta, también esta línea negra, esta línea recta negra va a también tener sus parámetros, ¿verdad? Pero si es la línea de la población, entonces lo que va a tener es la media de los interceptos menos la media de las pendientes multiplicado por X, ¿verdad? Ya no va a ser B0, o sea, sí va a ser un valor acá B0, pero va a ser la media de todos estos valores, ¿verdad? De todos estos valores, y cuando tenemos la media de los parámetros ya de la población, a esto por lo general se llaman betas, ¿verdad? En la literatura, se los digo esto para que estén informados, ¿verdad? Le llaman beta. Entonces la media es beta 0 y la pendiente, perdón, el intercepto se le llama beta 0, que es el parámetro poblacional, y la media de la pendiente le llaman beta 1, ¿verdad? Estos son, digamos, los valores poblacionales, que por lo general no los conocemos, porque nunca realmente evaluamos toda la población, siempre evaluamos una parte de la población, y por eso siempre estamos con los estimados B0 y B1. Bien, entonces, la pregunta acá, ¿verdad? ¿Por qué hacer inferencia estadística con respecto a los parámetros B0 y B1? O sea, el intercepto y la pendiente. Bueno, los ejemplos que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos 3 ejemplos. Vimos que cada vez nos daba un intercepto diferente y una pendiente diferente. Y si nosotros siguiéramos haciendo muestras, ¿cuántas muestras nos podríamos obtener de la población? Y nos seguirían dando diferentes valores, ¿verdad? Entonces, acá al final, digamos, llegamos al número n, que es la población, y nos va a dar un valor del intercepto y un valor de la pendiente, ¿verdad? Entonces, en realidad, con tantos valores que vamos a obtener y entendiendo que estos son valores medios,
¿verdad? Estas son cada vez medias de una población porque están en dependencia del número de observaciones, ¿verdad? Entonces esto es un parámetro muestral, es una media muestral, es una media del intercepto muestral, una media muestral del intercepto en cada una de las muestras que tomamos. Y esta es una media muestral de la pendiente en cada una de las muestras que tomamos para obtener los valores de Y. Entonces, podemos decir que dado que tenemos tantos valores de B0, en este caso, hay una media de B0 que tiene una distribución normal, ¿verdad? Con una media mu, ¿verdad?, de B0 y con una desviación estándar sigma de B0, ¿verdad? Esto podemos asumir que es normal porque nosotros sabemos por el teorema del límite central que la distribución de las medias tiende a tener una distribución normal. Esto lo estudiamos, ¿verdad? De que el límite central dice que las medias se distribuyen, cuando hacemos muestras y muestras y muestras, podemos ver que las medias se terminan distribuyendo de una manera normal, con una media m y con una desviación estándar sigma. Y lo mismo sucede para la pendiente, ¿verdad? La pendiente tiene una media, ¿verdad? De la pendiente, todas las pendientes hay una media y también tiene su desviación estándar y son distribuidas normalmente. Entonces, yo les mencionaba que cuando ya tenemos los parámetros poblacionales, nosotros le llamamos beta a estos parámetros. Entonces podemos decir que B0 es distribuido normalmente con una media beta 0 y con una desviación estándar sigma de beta 0. Y beta 0 pues es la media poblacional del intercepto. Y beta 1 es la media poblacional de la pendiente muestrales que nosotros estimamos cada vez que analizamos una muestra. Bien, entonces ya tenemos nuestra media y nuestra, digamos, desviaciones estándar. Podríamos proceder a ver cómo utilizar esto dentro de unas pruebas de hipótesis. Ahora surge la pregunta, ¿verdad? Si estos son los valores medios, ¿verdad? B0 y B1 son valores medios muestrales, ¿verdad? ¿Cómo se estiman la varianza de estos valores muestrales? Bueno, la razón por la que pregunto esto es porque acabo de recordar que dichas varianzas se utilizan en el paso 4 de la prueba de hipótesis. Esto es para realizar inferencia estadística sobre la validez, en este caso la significancia. Y esto vamos a entender qué significa significancia, valga la redundancia. Entonces, B0, B1, ¿verdad? Entonces, la varianza del intercepto es dado por esta fórmula, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la varianza del intercepto depende mucho de los valores de X, ¿verdad? Y en la varianza de la regresión hay una influencia ahí de Y. O sea que aquí la parte no solo es X, sino que aquí hay un pedazo de Y también, ¿verdad? Bien, el error estándar pues lo obtenemos como la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Y entonces el error estándar es la raíz cuadrada de toda esta expresión. Esto es para el intercepto. Ahora veamos para la pendiente. La varianza de la pendiente, si ustedes se fijan, en ambos casos se utiliza la varianza del modelo de regresión, pero la varianza de la pendiente es un poco más sencilla que la varianza del intercepto. La varianza del intercepto utiliza el número de observaciones acá, ¿verdad? Y y utiliza la suma de x al cuadrado, ¿verdad?, en el numerador. En este caso es mucho más sencillo en cuanto a la pendiente. Y aquí tenemos que el error estándar, que lo vamos a utilizar en el paso 4 de la prueba de hipótesis, es la raíz cuadrada de la varianza de la pendiente, o sea que es esta expresión que está acá. Entonces no hay que preocuparse mucho, es importante entender de dónde proceden las varianzas de estos parámetros, ¿verdad?, y los estimados, pero nosotros le vamos a decir a R que estime estos valores para nosotros. No los vamos a tener que estimar nosotros a mano. Bueno, para ver si el modelo de regresión es más, digamos, efectivo, más eficiente que solo la media de Y, como el valor predictor de Y, tenemos que hacer 3 pruebas. La primera prueba para evaluar la significancia, y ya vamos a entender lo que es significancia, de los parámetros el intercepto y la pendiente. Y la tercera prueba es para evaluar la significancia del modelo
en su totalidad. Las primeras dos pruebas se hacen con la distribución T de estudiante y la tercera con la distribución F de Fisher. Bien, primera prueba, ¿verdad? Es el intercepto significativo. Entonces, aquí es donde tenemos que entender qué significa, valga la redundancia, significativo. O sea, cuando decimos que si el intercepto es significativo, lo que estamos haciendo es preguntando realmente, ¿es el intercepto, por ejemplo, en este caso el intercepto, ¿verdad?, estadísticamente diferente de cero? Entonces, si nos saltamos directamente a la hipótesis nula y alternativa, lo que estamos diciendo es que queremos saber si estadísticamente el intercepto es igual a cero o es diferente de cero, ¿verdad? Es una prueba de doble cola y la vamos a hacer bajo la distribución T. Entonces ese es el primer paso, planteamos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa ser significativo? Significa que tu valor estadísticamente sea diferente de cero. O sea que rechazamos la hipótesis nula de que el intercepto es diferente de cero, ¿verdad? O sea, si un valor del valor del parámetro es estadísticamente igual a cero, significa que no tiene impacto en la variable dependiente. En este caso, la variable independiente X y la variable dependiente Y. Entonces, si decimos que no es significativo, o sea que el parámetro es igual a cero, quiere decir que la variable X, en este caso, no tiene impacto en la variable Y, que es la variable dependiente. Bien, pasamos al paso 2, ¿verdad? Con el nivel de significancia, pues, por lo general se escoge el 5%. El 5%, en este caso como es de doble cola, lo dividimos entre 2 y nos da 0.025, ¿verdad? Entonces, esta cola de acá es 0.025 y esta cola de acá es 0.025, el área. Ahora, nosotros sabemos que el valor crítico está acá en el límite de estas áreas. Lo que no sabemos en este momento es a qué asciende el valor. Entonces, tenemos la probabilidad y ahora tenemos que obtener el Z, en este caso el T crítico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer en R. Lo podemos obtener de la tabla, pero también en R podemos pedirle que nos dé el valor crítico para 2 grados de libertad. Acuérdense que los 2 grados de libertad es porque tenemos dos parámetros. Tenemos la pendiente y tenemos el intercepto. Entonces, en R le decimos que nos dé el quintil en la distribución T, que nos estime este valor, dada esta probabilidad, con 2 grados de libertad, y lo queremos para la cola izquierda primero, ¿verdad? Lo queremos para la cola izquierda, ¿verdad? Entonces, a ver acá, lower, sí, ¿verdad? Entonces lo queremos para la, en este caso debería decir falso, ¿verdad? No sé por qué nos dice, pero aquí debería decir falso, porque ahora lo queremos para la cola derecha, ¿verdad? Entonces le ponemos T crítico lower, que significa cola izquierda, y T crítico upper, que significa cola derecha. Y aquí los tenemos los dos valores. Aquí debería decir falso, ¿verdad? Porque queremos la cola del lado derecho. Y ya los ubicamos. Entonces el valor crítico del lado izquierdo es menos 4.303, el valor crítico de la derecha es 4.303. Entonces esta es nuestra zona de aceptación, nuestra zona de rechazo. Entonces, si el valor que obtengamos en el paso 4 se ubica dentro de estos dos valores, vamos a aceptar la hipótesis nula de que el intercepto es estadísticamente igual a 0, o sea que no tiene impacto en la variable dependiente. Si es diferente de 0, quiere decir que tiene impacto. Bien, estimamos el valor de comparación. Bueno, nosotros conocemos la fórmula, ¿verdad? Es la media muestral menos la media poblacional sobre el error estándar. Y estamos asumiendo, como decimos que la hipótesis nula es que B0 es igual a 0, entonces quiere decir que mu en este caso es igual a 0, ¿verdad? Y lo dividimos entre el error estándar. Entonces necesitamos tener información del intercepto, de la media poblacional y el error estándar. Y el error estándar, como yo les explicaba en los diapositivas anteriores, se obtiene con este valor. Entonces necesitamos x al cuadrado, la suma de x al cuadrado, necesitamos el número de observaciones, necesitamos la diferencia entre x, pues la diferencia al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos. Entonces, y el valor de sigma. El valor de sigma, ¿verdad? Sigma cuadrado, que es la varianza de la regresión, nos da que es 12.5, n es igual a 4, la suma de x elevado al cuadrado es igual a 30,
y la suma de estas diferencias es igual a 5. Entonces ya con estos valores solo los metemos en la fórmula y nos da 12.5 por 30, ¿verdad? Porque esto es 12.5, esto es 30, sobre, ¿verdad? Aquí está sobre 4, ¿verdad? Por 5, ¿verdad? Que 5 es este valor de acá, ¿verdad? Y nos da 4.33. Y ese es el error estándar. Entonces, ¿de dónde obtuve estos valores yo tan precisamente? Bueno, estamos en condiciones, ¿verdad?, de estimar entonces el estadístico de comparación, y nos da que 172.5 menos sobre 4.33 es 39.83. Venimos nosotros y lo ubicamos, ¿verdad?, ese valor a lo largo del eje horizontal. Y si aquí es 3, 39 está bastante a la derecha, ¿verdad? Entonces hacemos un corte acá de la línea y decimos pues que trajimos un pedazo para acá, ¿verdad? Y ubicamos 39.837, ¿verdad?, a la derecha. Y como podemos ver va a estar en la zona de rechazo. Bien, en R, para obtener esos valores yo metí o ejecuté los comandos que están acá, ¿verdad? Y aquí están los valores, como entonces aquí para obtener la varianza, ¿verdad? La suma que nos da 30, acá la suma de los cuadrados de X, el número de observaciones y la raíz cuadrada, que es el error estándar, ¿verdad?, de la varianza de B0. Y aquí obtenemos el valor, ¿verdad?, de comparación. Entonces cuando hacemos todos estos comandos, los ejecutamos en R, nos da igual que lo que teníamos en las diapositivas anteriores. Y nos da que el valor es 39.837. Entonces estamos listos pues para el paso quinto, que es la conclusión. Entonces, puesto que el valor absoluto del estadístico de comparación es mayor que el valor absoluto del crítico, ¿verdad? O sea que puesto que 39 puntos, y pongo aquí absoluto porque es una prueba de doble cola, ¿verdad? Entonces tenemos valor negativo y positivo. Lo que nos interesa es el valor absoluto en este caso. Entonces 39.837 es mayor que 4.303, que es el valor crítico. Rechazamos la hipótesis nula de que B0 es igual a 0. Y concluimos que estadísticamente hablando B0 es diferente de 0, lo que indica que es significativo. O sea, un parámetro es significativo cuando rechazamos la hipótesis nula de que el valor de dicho parámetro es igual a 0. Y concluimos de que este parámetro sí tiene impacto en la variable bajo análisis, en este caso la dependiente, que es Y. Bien, pasemos al paso 2. En este caso la segunda prueba. La segunda pregunta, ¿es la pendiente significativa? Otra vez la misma idea, ¿verdad? O sea, es la pendiente B1 estadísticamente diferente de 0. Para saber esto realizamos la misma prueba. Planteamos, ¿verdad?, la prueba con la hipótesis nula, que B1 es igual a 0, y que la alternativa es que B1 es diferente de 0. Otra vez en una prueba de doble cola, ¿verdad? Estimamos, o sea, asignamos el nivel de significancia en 5%, lo dimos entre 2, puesto que es de doble cola, y en cada cola ahora tenemos otra vez el 25%, ¿verdad?, 0.025, y esto es el área pues de la probabilidad de rechazo, y este es el área de la probabilidad de aceptación de la hipótesis nula, ¿verdad? Vamos otra vez a la tabla y obtenemos los valores. Como les decía, aquí debería decir falso, ¿verdad? No sé qué pasó, ¿verdad? Puede ser que copiar los comandos no los copie bien, pero al hacerlo en R sí estoy seguro que lo hice bien, porque ustedes pueden ver la diferencia en los valores. Entonces, en este caso, tenemos 2 grados de libertad por los dos parámetros, la probabilidad es 0.025, y obtuvimos los dos valores y otra vez los ubicamos. Bien, ya tenemos el paso 3. Vamos al paso 4. Entonces es la misma dinámica, ¿verdad? Ahora es la pendiente menos su media sobre el error estándar. Entonces nosotros sabemos que la pendiente es menos 15. Sabemos que el error es menos, que la media que estamos comparando es que la media sea 0. Y el error estándar. El error estándar se estima como la raíz cuadrada de esta expresión que está acá. Entonces necesitamos sigma cuadrado, ¿verdad?, que es la varianza de la regresión. Necesitamos esta diferencia de cuadrado que ya lo habíamos estimado, ¿verdad? Y el error estándar nos da que es 12.5, ¿verdad?, sobre 5, ¿verdad? Porque solo esto realmente es sobre esto.
¿verdad? Entonces nos da 1.581, ¿verdad? Ese es el error estándar. Bien, entonces al sustituir, ¿verdad? Tenemos que menos 15 menos 0 nos da menos 15, ¿verdad? Y sobre 1.581, entonces nos da menos 9.487. Y el estadístico de comparación entonces es menos 9.487. Lo ubicamos, esta vez nos corremos bastante hacia la izquierda, porque aquí está el menos 3, menos 9 va a estar ubicado por aquí, y ya vemos que está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces ya sabemos con solo ubicar el número, ¿verdad? El estadístico de comparación acá en el gráfico, ya sabemos que vamos a rechazar la hipótesis nula. Bien, en R, para hacer esto, ejecutamos los comandos y obtenemos otra vez, ¿verdad?, la varianza de la regresión, la suma de cuadrado de X, y tenemos la varianza que nos dio de la pendiente y el error estándar de la pendiente, y con esto nosotros pues dividimos la pendiente entre su error estándar, ¿verdad? Y eso nos da menos 9.487 prácticamente, ¿verdad? Si redondeamos. Bien, que es lo mismo, ¿verdad? Concluimos, ¿verdad?, la prueba de hipótesis y decimos que el estadístico de comparación en valores absolutos es mayor que el valor crítico, puesto que menos 9.487 es mucho mayor que 4.303, ¿verdad? Rechazamos la hipótesis nula y concluimos que estadísticamente hablando B1, que es la pendiente, no es igual a 0, lo que indica que es significativo. O sea, no ser igual a 0. Si la hipótesis nula es que el parámetro es igual a 0 y rechazamos la hipótesis nula, entonces decimos que el parámetro es significativo. Y esto indica que la variable independiente tiene un impacto en la variable dependiente. En este caso estamos diciendo, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa de que es significativo, estamos diciendo que realmente ese menos 15 de la pendiente que tenemos en este caso, ¿verdad?, es realmente impacta de verdad cada vez que nosotros cambiamos de X1 a X2 a X3, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo que estadísticamente sea significativo. Esto indica, dice, que puesto que la pendiente B1 es significativa, entonces la variable X tiene un efecto en la variable Y. Los resultados indican que a medida que se avanza una unidad en X, Y cambia 15 unidades en la dirección opuesta. Este es el efecto de X en Y, y según la prueba de hipótesis, es un efecto a considerar en el análisis. Y última pregunta, ¿verdad? ¿Es significativo el modelo de regresión como un todo? O sea, es al menos uno de los parámetros estimados, ya sea el intercepto o la pendiente, estadísticamente diferente de 0. Bueno, ya lo habíamos visto que B1, que es la pendiente, era diferente de 0, pero necesitamos hacer esto, ¿verdad? Y para saber esto, realizamos una prueba de hipótesis con la distribución F de Fisher. Para esto se utiliza la prueba de hipótesis asumiendo que las variables son distribuidas bajo la distribución F. F de Fisher, aquí dice estudiante, pero es F de Fisher. Realizamos la prueba de hipótesis con sus respectivos pasos. Y aquí van a observar de que la prueba de hipótesis siempre sigue los mismos 5 pasos, lo único que algunos valores cambian, como lo estimamos. Bien, planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula es de que B0 y B1 es igual a 0, o sea, que los dos valores son iguales a 0, ¿verdad? Y si esto sucediera, la media sería un mejor predictor, porque significa que la varianza que estima la media es menor que la varianza que estima la regresión. Ahora, la alternativa es que B0 sea diferente de 0, que B1 sea diferente de 0, o sea, o que este valor sea diferente de 0, o que este valor sea estadísticamente diferente de 0, o que los dos sean estadísticamente diferentes de 0. O sea, al menos uno de los parámetros estimados, ya sea el intercepto o la pendiente, es estadísticamente diferente de 0, y eso le da validez al modelo de regresión, ¿verdad? Y confirma que es mejor que la media, solamente la media, pues como predictor de los valores observados de Y. En este caso, la prueba es de una cola. Y con la distribución F de Fisher hay que hacer algunas observaciones.
Vamos siempre a utilizar 5% como nivel de significancia, y la distribución de Fisher tiene solo valores positivos, y estos valores dependen de los grados de libertad del numerador y del denominador. Esto lo vamos a explicar en los siguientes pasos. Entonces, dado que comienza de 0 hacia la derecha, la zona de aceptación, el valor crítico lo vamos a ubicar acá. Y aquí podemos ver dos valores. Este es Nu1 y Nu2, y esto significa, porque son letras griegas o V chica, ¿verdad? Como lo llamamos en español, pero los valores críticos se ubican acá, y en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿verdad?, de que el modelo es insignificante, está hacia la izquierda, y la zona de rechazo, o sea que el modelo realmente tiene validez significativo, está hacia la derecha de ese valor crítico. Se obtiene el valor crítico de la tabla. Bueno, en este caso vamos a utilizar R para ser más precisos, pero se debe notar que la distribución F utiliza los grados de libertad de un numerador y un denominador. Esto sucede porque la distribución F es la razón, o sea, la división entre dos variables que tienen una distribución chi cuadrado. Esto lo veremos en corto en el paso 4. Entonces, por el momento, para estimar el valor crítico debemos establecer los grados de libertad. Los grados de libertad del numerador se estiman como el número de parámetros menos 1, o sea, es k menos 1. En el caso del denominador, los grados de libertad se estiman como el número de observaciones menos el número de parámetros. Entonces, debemos recordar que los parámetros que tenemos son el intercepto y la pendiente. O sea que el grado de libertad del denominador es n menos k, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso va a ser 2, porque tenemos 4 observaciones y tenemos 2 parámetros, ¿verdad? Aquí 2 menos 1, entonces los grados de libertad van a ser 1. Bien, en el caso presente, donde n es igual a 4 y k es igual a 2, ¿verdad?, B1 resulta que 2 menos 1 igual a 1, y B2, 4 menos 2 igual a 2. Y de esta manera podemos proceder a estimar el valor crítico, y le damos siempre el 5% con los grados de libertad del numerador, que es igual a 1, y los del denominador, que es igual a 2. Puesto que la distribución F es solo positiva, el nivel de significancia se establece a la derecha del valor crítico. Por ende, el valor crítico se ubica realmente en el 95% a la derecha de 0. Es por eso que en R el comando incluye el 95% de la probabilidad en lugar del 5%. Esto yo se lo estoy explicando por la situación de que la distribución F es solo positiva. Entonces le estamos pidiendo que nos estime este valor, ¿verdad?, con el 25%, o sea, de probabilidad, en los grados de libertad del numerador en 1 y los grados de libertad del denominador son 2. Y nos da este valor, 18.51282. Entonces, lo que significa que el valor crítico, ¿verdad?, con estas condiciones es 18.51. Entonces, ahora procedemos pues a ubicar ese valor crítico en lo que habíamos hecho gráficamente. Y tenemos que el valor crítico 0.05 con 1 grado de libertad y 2 grados de libertad es 18.51. Entonces, si el valor que obtengamos en el paso 4 es mayor que 18.51, va a irse para acá y va a estar en la zona de rechazo. Si es menor que 18.51, va a irse para acá y vamos a aceptar la hipótesis nula de que el modelo no es válido. Bien, ¿cómo estimamos el modelo el estadístico de comparación? Bien, en este caso se va a entender mejor lo que se hizo en el paso 3. El estadístico de comparación FS se obtiene de una manera diferente, ¿verdad?, a las pruebas de parámetros que tuvimos en el intercepto y la pendiente, ya que es una distribución diferente. También, como se explicó, la distribución F se forma de la relación de dos variables chi cuadrado, o sea que tienen que estar cuadradas las variables en el numerador y el denominador para que sea una distribución F. Entonces, el estadístico de comparación se obtiene de esta manera: SET menos SRC sobre el número de parámetros menos 1 multiplicado por la varianza de la regresión. Ahora, ¿qué es SET? SET. ¿Qué es SET? Es la suma de errores totales. Y esto ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? Es la diferencia entre el valor observado y la media. Esto viene solo de Y, ¿verdad? Ahí lo elevamos al cuadrado, entonces eso es esto. A esto le restamos la suma de residuales cuadrados, ¿verdad? La suma de residuales cuadrados, que son la suma, ¿verdad?, de los valores observados menos el valor predicho por la recta elevado al cuadrado.
¿verdad? Y le elevamos estos valores al cuadrado y ya tenemos, y lo sumamos, y eso es la suma de residuales al cuadrado. Entonces, a la suma de errores totales al cuadrado, ¿verdad?, le restamos la suma de residuales al cuadrado. Y esto lo dividimos por el número de parámetros menos 1 multiplicado por la varianza del modelo, ¿verdad? Como puede observarse, los dos términos, aquí hay un elemento al cuadrado y estos son elementos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso, esto es una variable, lo que hay acá son variables distribuidas chi cuadrado porque son al cuadrado, y esta también. Entonces, la división de dos variables chi cuadrado nos da un valor que es distribuido como f. Bien, hacemos esto en R y nos da que SET, que es la suma de errores totales, es 1150, la suma de residuales al cuadrado es 25, los parámetros son 2, el número de observaciones es 4, y entonces obtenemos también la varianza de la regresión es 12.5, y ya tenemos todos los valores para proceder a hacer el análisis, ¿verdad? Entonces decimos que el estadístico de comparación, que es SET menos SRC, ¿verdad? Y lo dividimos por K menos 1, como K es igual a 2 menos 1 es 1, ¿verdad?, por sigma al cuadrado, que es la varianza, ¿verdad? Entonces nos queda que el estadístico es este. Bueno, metemos estos valores ahora en R, ¿verdad?, y le decimos que nos dé el valor. Y nos da que el valor estadístico es igual a 90. Con ese valor nosotros ya procedemos a ubicarlo dentro de la curva, ¿verdad?, ubicarlo acá en el eje horizontal, y 718, 90 está súper a la derecha, pero en este caso pues hacemos un corte en la distribución y lo traemos un poco más cerca y lo ponemos que está por aquí, pues, ¿verdad?, para que pueda alcanzar en el gráfico. Y de esta manera podemos observar que el estadístico de comparación está en la zona de rechazo, está más allá del valor crítico, ¿verdad?, más a la derecha. Entonces, como el valor estimado es mayor que el crítico, se rechaza la hipótesis nula de que el modelo no es válido y se concluye que el modelo es significativo, o sea, que el modelo de regresión lineal, ¿verdad?, que nosotros tenemos es mejor que la media como predictor de los valores observados de Y, como todo un modelo, ¿verdad?, como el modelo, digamos, en general.